Y Laura acá con nosotros en foco. En la FADU, ¿hace cuánto que no venías a la FADU? En la FADU no venía, qué sé yo, debe ser 10 años más. Sí, muchísimo, quizás más. No quiero hacer las cuentas porque me pongo de miedo, No, pero sí, tenía la edad de las chicas de la película cuando venía la FADU. Entonces sí, pensaba, y además aparte era básicamente el 2003, 2004. Entonces, sí, como interesante volver. Está más linda. Sí, y esa es nueva, ¿viste? La facultad. Sí. No, es un lujo tenerte, tenerlos a ustedes. Y un poco también, como decía Yago, claro, dentro del marco del festival, la idea es que en el marco de las clases los estudiantes participen de estas charlas, de estos seminarios, de las proyecciones y también sea una suerte de clase, ¿no?, magistral, de donde pensemos, donde miremos qué es lo que está pasando, porque bueno, no deja de ser un preestreno, una función súper especial, esta que vimos acá en la FADU, donde Laura también estudió, también estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Un año estudié en Estados Unidos. Lyon. Sí. Y además de eso, ¿tuviste algún otro estudio de alguna otra disciplina, música, danza? No, la verdad es que no. Realmente fue muy ecléctica mi formación. No, digamos, fue un poco trabajar, fue una formación como ecléctica de ir mirando, de ir investigando por mi cuenta. Formación académica hasta donde llegué acá en la UBA fue acá. Hice este curso en Estados Unidos y después, bueno, fue como el trabajo personal de lo que significa dedicarse a esto y que uno generalmente te dedicas a esto en realidad porque te gusta mucho ver películas, porque sos muy apasionada, escucho mucha música, soy melómana y creo que también si hay una inspiración grande es la literatura, pero no tengo mucha formación académica. Muy bien, y un poco, ¿no? Uno trata de hacer una retrospectiva, nosotros con nuestros estudiantes también, ¿no? Y uno cuando le dijo a sus padres, bueno, voy a estudiar diseño de imagen y sonido, ¿no? O sea, como, ¿qué? O sea, que a veces hasta hoy todavía no terminan de pronunciarlo bien, ¿viste? Que dice, pero ¿qué estudias cine, imagen y sonido? ¿Viste, no? En una época también, ¿no? Como donde no era quizás tan convocante, era ¿por qué no? Y los padres incluso nos han intentado persuadir como para que desviemos el camino. En tu caso, ¿cómo fue ese primer momento donde dijiste, yo necesito poder expresarme y quiero estudiar esta carrera porque es la forma de vida que quiero elegir para mí? No, bueno, mira, mis hijos están acá. Ahí están. En ese sentido creo que fui afortunada. Era un momento particular. En ese momento era en 2002. Pero yo, para el momento en donde entré en imagen y sonido, yo ya tenía un poco claro que iba a ir por este lado. De hecho, mi viejo, en un acto de mucho amor, me compró una cámara y yo ya había hecho un corto en mi casa con todos mis amigos de la secundaria. Había armado, digamos, ahí en el living un set sin saber absolutamente nada todos. Y habíamos como hecho un desastre ahí en el living durante todo un fin de semana y filmamos un corto. Entonces, quiero decir, sí, yo creo que en algún punto sí, claro, no había tanto conocimiento al respecto de imagen y sonido, pero sí es cierto que siempre fue como muy de hacer. Y la verdad que en ese sentido mis viejos me apoyaron mucho. Y mis amigos también, que son algunos de los que están acá, mis amigos también, o sea, es de venir, de sumarse, de divertirnos y de hacer. De hecho, incluso la escuela, yo iba al Pellegrini y incluso la escuela en algún momento también se me abrió para filmar un corto allá dentro de la escuela. Y recién después entré a imagen y sonido. Entonces, ya había algo ahí, y cuando entré a imagen y sonido laburaba en una oficina y después empecé a trabajar de camarógrafa de tele. Entonces, qué sé yo, digamos, había como una potencia mía y medio una sensación de prepotencia de trabajo y de ganas de hacer. De hecho, me acuerdo literalmente cuando nosotros estábamos filmando un corto en el colegio, fue cuando empezó el cacerolazo del 2001. Entonces me acuerdo de la escena del 20 de diciembre, creo, o el 19.
Y me acuerdo de estar nosotros en la escuela y filmando y literalmente meter la cámara en una mochila e irnos al cacerolazo. Digamos, ese era como el espíritu también que se vivía, una sensación como de mucha efervescencia y de mucha ebullición también, y de mucha necesidad como de expresarse. Entonces, y yo siempre fui como medio esto de lanzarme de inconsciencia absoluta y lanzarme a la aventura. Entonces, había algo de hacer, de querer estar filmando en la escuela hasta cualquier hora y después de agarrar la cámara e ir a la marcha y estar ahí manifestándonos. Éramos una época de mucha calle también, de poner mucho el cuerpo en la calle y de mucha calle. Y entonces, bueno, nada, qué sé yo, digo, creo que siempre me apoyaron ahí, siempre también me pidieron que trabajara, cosa que hice, y eso estuvo bien, digamos, ¿no? Digamos, de que pudiese ganarme el mango de alguna manera, y eso también fue como importante. Poder combinarlo. Entonces eran como días de trabajar durante el día, de después venir a la facultad, de después ir a filmar y de después estar presente en las manifestaciones por la educación pública, como está sucediendo ahora. Así que nada, había tenido otra energía, por supuesto. Si bien hay muchas de tus películas que se están dando en el festival y que obviamente invitamos a todos para que puedan ir a verlas, por supuesto que, bueno, la idea es como focalizarnos también en esta, ¿no? Que esta función especial, y cómo también, mira, por lo que me estás contando, esta marca, ¿no? De ese 2001, de alguna manera la traes acá en la película. Uno puede ver, cuando hoy la volví a ver de nuevo, cómo están esas escenas por momentos, ¿no? Que van pintando ese contexto, ¿no? Que va rodeando esta película. O sea, cómo... Y que también esto que vos decís, tu influencia literaria. O sea, ¿cómo empieza? ¿Empieza por ahí? ¿Empieza con los cuentos de Mariana Enríquez? Digo, ¿cómo es el origen, si tuvieras que poder definirlo, esa primera chispa de la película, cómo nace? Porque nosotros también nos convoca de cómo nacen las películas, ¿no? Cómo nacen los proyectos. ¿Cómo podrías contar esa pequeña historia? Nace a partir de los cuentos de Mariana, nace a partir de los cuentos de Enríquez. La verdad es que incluso antes de hacer cine o antes de que me interesara el cine, leía muchísimo, siempre leí mucho, me interesa mucho la literatura. Y también la literatura concretamente de género y el terror. Y el weird y todas las vertientes un poco que tiene el terror más concretamente. Y eso es algo que traigo desde siempre. Y hacia el 2017 o por ahí, siempre mezclo un poco los años, pero es más o menos por ahí, una amiga me dice que tenía que leer sí o sí, una amiga también de mi propia generación, que tenía que leer sí o sí a Mariana Enríquez y El Carrito. Ella todavía no había editado Nuestra parte de noche. Y cuando leí esos cuentos, me sentí inmediatamente como muy representada. El primer cuento que ella me habló fue El Carrito, y El Carrito es un cuento que para mí, lo que charlábamos, igual después con Mariana la conversación fue otra, pero lo que charlábamos fue que para nosotros era una suerte de alegoría del 2001, era esa sensación. Y luego leí La Virgen de la Tosquera y me sentí totalmente, por varias cosas. Uno, por ser esas chicas, pero también por otro lado, para ese momento en donde yo era adolescente, el cine nacional canónico estaba más vinculado con el realismo, honestamente. Era la época del nuevo cine argentino, bueno, digamos que es una gran cinematografía. Pero, claro, casi no existía, casi no había tradición incluso tampoco en la literatura, apareció un poco después, de género, de terror o de drama fusionado con el género. Y entonces encontrar a Mariana Enríquez, con esa vertiente medio stephenkiniana que tiene, encontrar a esa autora, bueno, nada, fue como quedar absolutamente imantada, digamos, y encontrar además que estaba utilizando lo que ya un poco todo ya está muy charlado, Enríquez, que es utilizar como nuestra propia mitología del espacio, del territorio particular. Eso no había sucedido tanto en la literatura, por lo menos hasta ese momento. Ahora está pasando muchísimo más, ahora hay muchos autores, pero hasta ese momento, por lo menos desde mi punto de vista, no. Yo el bagaje que tenía que ver más con literatura de Borges, de Cortázar, con el género fantástico puntualmente. Y entonces, nada, y además aparte una escritora que es muy popular, que tiene algo muy pop que también me gusta. Yo creo que en Mariana se puede leer también todas sus influencias cinematográficas. O sea, y hay algo en donde son un poco pequeñas películas.
Entonces, bueno, ahí comencé como a imaginar, en ese momento Mariana no era esta suerte de rockstar literaria que es ahora, pero era una escritora muy conocida y yo estaba convencida de que El Carrito era el 2001. Entonces empecé a pensar en la idea de trabajar una película, digamos, de terror, poder traducir un poco las experiencias que habían sido el 2001 y poder traducir lo que había sido tener 20 años en ese momento concreto de tanta efervescencia y de tanta, bueno, nada, de todo lo que representó el 2001, de, digamos, muchísima violencia, pero también muchísima conexión con el otro y después, por otro lado, también estar callejeando, bueno, todo eso. Todo ese material, convencida de que El Carrito además era el 2001, empecé a pensar en ese experimento y en hacerlo literalmente, traducir todas esas imágenes con el lenguaje de cine de terror. Y entonces le escribí a Mariana y le pregunté si podía, y entonces nos juntamos en un café y le pregunté si podía trabajar con estos cuentos. Y nada, y conversamos un rato muy largo, inmediatamente como conectamos también por un poco nuestro bagaje. Tampoco había tantas chicas que hablaran de terror extremo francés, digamos, ¿no? Cuando yo la conocí. También eso era una novedad, para mí era bárbaro, pero yo siempre fui una freak, una rara. Y entonces, claro, de pronto con Mariana conectamos mucho. Y teníamos como un bagaje cinematográfico muy parecido, así que creo que eso fue un poco lo que Mariana hizo que también me dejara trabajar con esos cuentos. Y a partir de ahí, después, empezamos a pensar en la idea. Inicialmente iba a ser episódico, bueno, todo el proceso de guión, y se suma Benja Neistat. Benjamín, con Benja tenemos los dos más o menos la misma edad, entonces había algo generacional que queríamos transmitir también. Y luego, conversando con Mariana, un poco lo que nos contaba, cuando volvemos a charlar con ella, ya en una de las versiones de guión, es que El Carrito hacía referencia a la crisis del 89. Con lo cual también empezamos a pensar esa idea de qué interesante imaginar el terror desde ese lugar tan territorial, de pensar que esta angustia, digamos, pensar como la crisis como una maldición en algún punto, esta angustia, que esa sensación que tenemos, que nosotros la habíamos vivido y que Mariana también, de inestabilidad emocional permanente, por esta idea de que en algún momento todo parecería que se va a desbandar, ¿no? Parecería que hay ciclos en los cuales de pronto es muy difícil poder establecer alguna forma de crecimiento porque todo de un día para el otro podría desbandarse y que lo que pasó en el 2001 fue muy concreto porque fue muy rápido también la descomposición social. Entonces empezamos a trabajar con la idea de, bueno, tomar esta idea como trabajarla desde el tropos de una maldición, digamos, el tropos del terror, de pareciera que estamos malditos. Y incluso tratarla como si fuese un monstruo Lovecraftiano en algún punto, ¿no? Y después también las ganas de hacer un coming of age. Claro. Que es hacer una película sobre adolescentes y o sobre la juventud y sobre, digamos, lo que había significado para nosotros ser jóvenes en ese momento y contar como esa sensación de desamparo y de vacío que daba comenzar la vida adulta, pero en un contexto de vacío total, la sensación de que vos vas a empezar la vida adulta, pero de pronto no vas a tener trabajo. Y eso fue angustiante en ese momento, por más de que igual no lo vivíamos de una forma angustiante porque estábamos todo el rato callejeando, porque además aparte no había celular, entonces era como, digamos, pero fue angustiante en ese momento la sensación de que no hay un futuro para nosotros. Y sin embargo todo indica que ahora es donde comienza la vida adulta. Eso era como lo que nos interesaba capturar de hacer una película de un coming of age en ese momento particular de la Argentina. Así que bueno, fue un mix de todas esas cosas. Y después una película de chicas, que era un poco lo que venía charlando también con las chicas. Yo, digamos, quería hacer una película también sobre brujas. Pero esta forma de brujas, las brujas que habíamos sido con mis amigas en algún punto. Esta forma también, imaginar la amistad femenina un poco desde ese lugar del aquelarre. Esta comunicación, esta forma telepática a veces que una tiene de ser amiga de sus amigas y sobre todo en ese momento, como muy crudo y muy vulnerable. Bueno, un poco todo eso fue lo que conversábamos con Benja cuando estábamos pensando en la película y lo que después también fuimos conversando con Mariana la medida en que ella después iba leyendo las versiones de guión.
Bien, y aprovechando que vinieron las actrices, en ¿no? Bueno, el tras de escena, ¿no? Cómo se fue de a poco construyendo, ¿no? Lo que hace minutos vimos en la pantalla, en esto de las brujas, ¿no? De estas amigas, ¿no? Y elegir a las actrices, en este caso. Es cierto que, si bien pude investigar, tenías como el deseo de que en esta película las actrices, fundamentalmente, no sé si todo el reparto, sea la primera película. Y creo que también tenías ganas de tener al mismo tiempo actores con formación y sin formación. ¿Nos contás un poco y cómo aparece también la protagonista en toda esta aventura? Una de las cosas, yo hice hasta ahora siempre cine independiente. Y me parece importante también justo decirlo en este espacio, fue un cine siempre hecho por la posibilidad de que existieran instituciones públicas de fomento a la cultura y a la cinematografía de nuestro país y de otros países. Quiero decir, todo lo que hice fue gracias a eso. Y por eso me parece, digamos, no me parece menor en este momento también rescatarlo y decir la importancia de estas instituciones. Pero, y lo que da de bueno eso es que tenés libertad creativa. Entonces podés darte el gusto también de decir que para hacer esta película, que es muy conurbánica, digamos, en donde hay que capturar una esencia de esa parte del territorio de Buenos Aires, la intención era buscar actores y actrices que un poco pertenezcan y salir de la lógica de las escuelas de teatro de Capital Federal. Y lo que hicimos fue un casting abierto. Yo no tenía ganas de trabajar con no actores, quiero establecer como esa diferencia, que era más un trabajo que hacían, bueno, cineastas como Trapero, ustedes deben saber todo esto. Digo, no quería trabajar con no actores porque siento que ese es otro tipo de trabajo que hay que hacer, pero sí con actores que no tuviesen mucha experiencia, digamos, sí con actores que hayan estudiado teatro o que tengan un interés en cualquier caso, pero que no tengan experiencia en el cine. Eso era como un detalle importante porque es muy diferente la forma en la cual se encara la dirección con un no actor que con alguien que en cualquier caso le interesa y tiene formación, que tiene que ver con la disciplina también en algún punto, que hace falta, y los ensayos. Y entonces, bueno, hicimos un casting abierto de como 3 meses. Y la intención, me acuerdo que siempre decíamos, crucemos el puente Avellaneda, cruzar la General Paz, era como el objetivo. Y bueno, y vimos escuelas de teatro de Avellaneda, de acá, de allá, qué sé yo, y casting abierto después, liberado un poco a que vinieran quienes quisieran, y estuvimos haciendo ese casting. Por eso digo nuevamente como lo valioso del cine independiente, que te permite, en el caso de que tus productores te acompañen, poder tomar estas decisiones y tomarte el tiempo que hace falta para encontrar un actor. Porque yo estoy de acuerdo que dicen que la dirección, el 80% es el casting. Y es como encontrar a la persona para encarnar ese personaje, digamos, era un poco ese el objetivo, no tanto vamos a buscar actores conocidos que puedan ahora transformarse y qué sé yo, que está todo bien con eso, digamos, lo hice, lo volvería a hacer, pero acá era como buscar la esencia del personaje. Y apareció Dolores como Natalia. Natalia era un personaje muy complejo porque tenía un recorrido emocional muy grande, pero también, por otro lado, tenía que sentirse como muy viva. Y no, lo que queríamos era que no tuviese, esto lo voy a decir porque como estamos en una clase, no tuviese vicios de actriz, que no tuviese como los vicios de caer en esos lugares comunes, recursos que tienen ahí a mano. Queríamos que venga alguien que, bueno, que vaya a experimentar esto de una forma un poco más cruda. Por eso te digo que fue un casting largo. Paradójicamente, Dolores fue la última. O sea, última de todos. Y cuando llegó, Dolo es bailarina. Y eso también me parece interesante. Su formación es como bailarina, no es como actriz. Y claro, eso de pronto fue muy interesante para trabajar con la cámara. Trabajar con esa corporalidad, con esa precisión que tiene una bailarina. Que eso también, quizás lo que tuvimos que trabajar con ella, que ensayamos muchísimo, fue más el recorrido emocional. Ella traía como algo. Para mí los actores tienen que traer un poco al personaje. Tienen que traer un poco algo, alguna esencia del personaje y trabajar a partir de eso. Y para mí ella lo traía porque ella tiene cosas medio de líder, medio divina, medio fría también, pero muy segura de sí misma, pero también súper vulnerable. Como que había algo en Natalia que no tenía que ser como expositiva, digamos, en su forma de actuar.
Pero al ser bailarina, para mí fue una sorpresa muy grande trabajar con una corporalidad, con una precisión muy interesante para la cámara. Que es, viste que la cámara es el gesto, digamos, es mínimo. A veces hay que conquistar un gesto mínimo, apenas una mirada, para que se pueda transmitir algo. O era la intención del tipo de registro que queríamos. Y la precisión de Dolores era notable. Y creo que esa precisión también tenía que ver con su formación de bailarina. Entender cómo moverse en un espacio muy reducido que es el del encuadre. Así que bueno, ese fue el proceso. Hicimos después muchísimos ensayos. Después que fue muy lindo, me pude dar muchos gustos en ese sentido con esta peli, porque pudimos después ensayar un mes, cosa que también me parece importante en la medida de lo posible, porque se hicieron amigas, para el caso. Entonces, después de un mes de estar ensayando y conversando y ensayando todas las semanas, 2 veces por semana, las chicas ya para el final se conocían. Y cuando fuimos a filmar a Mendoza ya eran amigas realmente, y a Diego también. Ya incluso había tensiones con ellas propios de un chico y 3 chicas. Todo eso estaba porque habíamos estado construyéndolo, otras, no las de la peli, no se las voy a contar, pero pasaba todo eso. Y todo para mí tuvo que ver con tomarse el tiempo del proceso, digamos, de que para mí es... Y eso es, por eso vuelvo a valorar una vez más el cine independiente en ese sentido, porque si se puede, también existe esa posibilidad de decirle a tus amigos, tomémonos el tiempo para trabajar y para hacer esto. Y después todo eso va a ser tiempo que va a permitir que en el rodaje todo pueda conquistarse mucho más rápido y se puede improvisar incluso. Así que bueno, sí, ese fue un proceso largo el de los actores. Y después con otros actores, bueno, pues está Daddy Brieva, que la verdad es que Daddy estuvo a último momento. Dijimos, bueno, no teníamos al personaje de Gerardo, habíamos casteado en Mendoza y no encontrábamos al Gerardo que queríamos. Entonces se nos cruzó que venga Daddy Brieva, se prendió al toque, después le dijimos no porque no te podemos pagar y vino igual. Literalmente. Entonces después me hacía el chiste de que yo lo contraté y lo descontraté. Pero bueno, fue muy copado también. Vino, quiero decir, cobró el mínimo de lo que se cobra por un bolo. Estas figuras generalmente suelen cobrar más. Porque la verdad es que lo que nosotros priorizábamos por sobre todo era, digamos, el universo de la peli. Y bueno, y después con Luisa Merelas, que es la otra actriz, la película es una coproducción española. Claro. Entonces hay un poco, digamos, para poder hacer orgánico lo que muchas veces no es tan orgánico, es muy común que nosotros para hacer películas tengamos que hacer convenios bilaterales, o sea, en coproducción con otros países. Y cada vez que se establece una coproducción con otro país, se establece que tiene que trabajar cabezas de equipo, digamos, de otros países. Por ejemplo, el director de fotografía es mexicano. A mí me parece hermoso eso, creo que es un aporte muy lindo cinematográfico, porque son miradas también de otros lugares. Y actores, por lo general. Entonces, pero el gran desafío es que no sea un actor metido con forceps. ¿Viste? Siempre hacemos el chiste de, ahí está la copro, cuando estamos viendo una peli. ¿Viste? Mirá, vino el actor de la copro. Está la copro de Chile. Entonces nos rompíamos la cabeza para decir, bueno, y entonces ahí dije, bueno, pero mi mamá es gallega, digamos, concretamente. Y entonces entonces dijimos, claro, ¿cómo no la abuela de ella, que es una chica de 19 años, perfectamente podría ser española? Claro. Entonces ahí empezamos a trabajar con Luisa, que ella use el vos, pero que no necesariamente haya perdido el acento. Pero como todo se trataba de eso, de encontrar la vuelta para lograr que pueda ser orgánico y funcional a la película y no la película funcional al contrato, por decirlo de alguna forma. Bien. Entonces, en este hilo, ¿no? De que hablas del cine independiente, de tomarte tus tiempos, de tus decisiones, de tu estilo, de tus libertades. ¿Cómo es cuando hay una copro, ¿no? Y qué tensiones, digamos, así como lo bueno, cuáles son las cosas, entre comillas, tensiones que tuviste que lidiar? Son muchas tensiones. Es muy difícil porque son productores de diferentes países, cada uno con sus necesidades con su país. Digo, a cada uno de ellos le tiene que servir la película en su territorio, porque se tienen que estrenar. Entonces es demanda
eso, es demanda de lo que quieren ver y lo que quieren hacer. Pero una de las cosas más complicadas en este caso, creo que cada película debe representar un desafío diferente, no fueron los actores, sino trabajar en diferido con procesos de postproducción. Y en este caso, por ejemplo, con el proceso de sonido, que es algo que a mí como que me obsesiona particularmente, haberlo trabajado en coproducción con España fue una de las cosas más estresantes que me pasaron, porque además, por lo general, una cosa que también es cierta del cine independiente, que nunca hay plata. Lo que no hay en el cine independiente es plata. Entonces, de la misma forma, por eso siempre está bueno el proceso antes, porque cuando después no tenés plata en el rodaje, que no vas a tener seguro, entonces ya tenés acumuladas ideas que podés ahí, te permiten volantear. No podía viajar a España a instalarme la cantidad de tiempo que tenía que hacer el diseño de sonido, porque no estaba en el presupuesto. Y a veces no es tan fácil agarrar y decir yo me pago el pasaje y me instalo. No es posible. Entonces, digamos, no solo es trabajar en diferido algo tan difícil como el sonido, sino poder entender criterios, digamos, en algún punto. Es muy común, por ejemplo, con el cine de terror, que se usen una batería de sonidos vinculados con el shock, ¿no? Hay como una cosa que a mí, con el género particularmente, que no me interesa tanto, que tiene que ver con esta cosa de cuando el sonido te dice cómo tenés que pensar. El clásico dron, tipo, todo este tipo de cosas que todo el tiempo te están queriendo electrizar y que para mí son como demasiado expositivos y un poco arruinan para mí la experiencia. Bueno, sentarse y lograr que eso, lograr traducir el tipo de sonido que me imaginaba a cuando aparece, por ejemplo, digamos, yo lo que inicialmente fue muy traumático. Fue muy traumático porque además, claro, no solo tenés que agarrar y, por más de que seas la directora, te tenés que ganar un lugar. Y te tenés que, digamos, porque la otra persona viene y de pronto es un estudio gigante español, qué sé yo, y te dice, no tengo más tiempo. Y este es el diseño. Bueno, eso es difícil. Y también es muy difícil los vaivenes que hay emocionales de todos los productores, cuando no les gusta, cuando sí les gusta. Es cuando te dicen, no, esta película, no, la verdad que no la vamos a... No es terror. A mí me pasó mucho eso con esta peli. Esto no es terror. Esto no es terror, no se puede. Después quedó en Sundance y bueno, cambió todo, porque también eso fue así. Fue así, ahí aparece la plata. Digo, pero fue duro eso, porque en algún punto es defender un criterio personal, pero que vos misma te lo cuestionás cuando vienen y te dicen, che, esto no va a funcionar. No, esta cosa rara que querés hacer, no, esto no vende, esto no garpa, literal, digo, con estas palabras, y vos por ahí empezás a dudar inmediatamente y quizás decís, quizás estoy haciendo todo mal, quizás lo que estoy haciendo no funciona, no tiene sentido. Entonces es difícil ahí escucharse y encontrarse y como escuchar el instinto en algún punto y decir, no, bueno, pero es por acá. Yo sé que quizás esto no sea lo más pop, yo sé que mi propuesta quizás no sea la más pop en algún punto, pero estoy muy convencida de que es por acá. Y otra cosa que me pasaba también es muy difícil la situación en Argentina y no sé cuándo voy a volver a filmar, la verdad. Entonces voy a ir con todo hasta el final. Porque si esta va a ser la última película que haga por mucho tiempo, iré con todo hasta el final. Pero la verdad es mantener todo el tiempo, de hacerse muy fuerte en ese sentido y trabajar con procesos de postproducción en diferido y hacerse entender hasta que finalmente lográs encontrar un equilibrio después de muchas pruebas, de mucho desgaste y empezás a trabajar por ahí. El sonido fue muy difícil, la corrección de color salió muy mal, la tuvimos que rehacer porque también a la falta de plata y había quedado en Sundance, entonces estábamos haciendo la corrección de color mientras hacía el diseño de sonido. Te dicen que los monitores son iguales en México y en Argentina y no lo son. y están calibrados de la misma manera y no estás viendo lo mismo. Bueno, eso salió mal, la corrección de color, y cuando la vimos después tuvimos que rehacer todo el DCP con todo el drama de, bueno, el DCP es la copia final, con todo el drama de que el DCP ya se pagó y entonces ahora tenemos que volver a pagar. Bueno, todo eso es una cosa de negociación y tira y afloje constante. Son muchos los desafíos que se plantean en las coproducciones y
pero también la realidad es que son necesarias para poder sacar adelante una película. Hablo muy concretamente de eso porque también pienso que todos los que van a filmar en algún momento y que es importante también pensar que es la posibilidad de hacer cine independiente, digamos, es hacerlo con otros países o con otras provincias, en el caso de los que vuelven fue con Misiones. Bueno, esos son los desafíos que se me ocurren. Los actores, por suerte, tuve suerte, digamos, porque justo elegí una actriz que a ellos les gustaba, les parecía bien, y la actriz dijo que sí, que es Luisa Merelas, y eso estuvo todo bien. Y en México fue todo un poco más amoroso. Y trabajé con el editor de Lucrecia Martel, con Miguel Schwerfinger, que vive en México. Y bueno, y con él, ahí también pudimos armar como una buena... Con él sí fue mucho más fácil trabajar, porque si bien vive en México hace muchísimo tiempo, había algo de como la idiosincrasia argentina y la forma de montaje y de sonido y el humor, sobre todo, que era como una tecla que nos interesaba tocar, pero que también había que... El humor y el montaje es como muy hermanados, entonces como que le vas encontrando la vuelta a las coproducciones. Pero bueno, son muy estresantes, la verdad. Bueno, eso como... No, sí, sobre todo esto que decís de la obsesión del sonido, que de repente también, justo mi hija que tiene 10 y está con el terror también, viste, coquetea y al mismo tiempo no quiero ver, viste, pero no quiero. Solo escuchando los que vuelven, sin que esté mirándola, ya estaba, mamá, ¿puedes bajar el volumen, por favor? Era como, claro, hablaba por sí misma la atmósfera, los sonidos, ¿no? O sea, más allá, se escuchaba más de lo que se veía también, ¿no? O sea, eso también me pareció también súper interesante y verlo en ella, viste, en esta cosa le daba miedo a algo que visualmente no había nada, digamos, ¿no? Pero también había un tema muy fuerte con las miradas, ¿no? O sea, las miradas de esos personajes profundas y negras, y acá cuando volví a verla recién también, por momentos así como unos fragmentos, también hay un tema con la mirada, con estos, ¿no? De estos personajes que, ¿no? de esa mirada profunda y, ¿no? que tiene tu protagonista, y al mismo tiempo en la forma, ¿no? En los encuadres, en los planos. A mí lo que me llamó la atención en relación, y comparándolas un poco las dos, es qué distancia focal tan corta que elegiste, ¿no? Digamos, ¿cómo fue esa decisión en ese sentido en La Virgen? Para tomar antes de quizás ir a lo de la cámara, para hablar del sonido, yo creo que hay lo más interesante que tiene... Una de las cosas más interesantes que trabaja el cine es, para mí el cine de género, y esto creo que lo tomé como de Polanski, tiene que ver justamente con la puesta de cámara y con la sugestión. Y me parece interesante lo que le pasó a tu hija porque muchas veces es mucho peor lo que nosotros podemos imaginar y es que lo que finalmente te termina mostrando la película. Entonces, trabajar con la sugestión propia, creo que cada uno tiene sus miedos personales y cada uno tiene sus horrores personales con los que habita y vive, y es como intentar conversar con esos horrores y no tanto yo mostrar necesariamente algo que sea de shock o de impacto, más allá de que hay violencia gráfica en las dos. Entonces, sí, la intención es trabajar eso al respecto del sonido. Y al respecto de la distancia focal y los planos, en las dos películas, a mí, digamos, la intención fue conversado con Diego Tenorio, con el director de fotografía mexicano, que también justo trabaja muy bien ese relato y trabaja muy bien con esa distancia focal muy corta. Lo que me parecía que tenía interesante es poder trabajar con la reacción de lo que nosotros no estamos o que todo sea contado no tanto necesariamente frente a la exposición, sino visto desde el punto de vista y a través del personaje. Y en el caso de las dos son muy protagonistas, tanto Julia como Natalia,
En el caso de la otra película también hay una tercera protagonista que es Kerana. En esta habíamos decidido que sea una película totalmente de punto de vista de Natalia. Prácticamente no se corre en ningún momento. Habíamos dicho, bueno, radicalicémoslo completamente. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar trabajado desde esa subjetividad para poder hacer el viaje emocional que hace el personaje, para poder llegar a ese final y a esa decisión. Y entonces también hay una parte de eso y hay una parte que tiene que ver con el bagaje cinematográfico que habíamos explorado. A mí me gusta mucho Cassavetes y sus primeros planos, y había pensado en trabajar a Natalia como Gina Rowlands en Una mujer bajo influencia. Pero para eso me parece que tiene que estar contrastado, que tiene que haber un punto de vista con una actriz que justamente no sea necesariamente tan expresiva desde su fisicalidad, sino que todo lo contenga en la mirada. Y que esa mirada tiene que ser lo suficientemente ambigua como para transmitir una emoción, pero para también esconder algo. En el caso de Los que vuelven, toda la película versa sobre un secreto, sobre algo que está escondido, sobre lo que no se dijo. Y entonces había algo en el personaje de María Soldi que tenía que poder transmitir eso, transmitir que no entiendo bien lo que está sucediendo a mi alrededor, en el caso de Los que vuelven, con el regreso de los zombies y qué sé yo, pero también por otro lado hay una verdad que yo no estoy contando. Y en el caso de Natalia había algo también de no entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor, pero hay algo sobrenatural, hay algo del orden de fuera de esta realidad aparente que se está conectando y que me está hablando de alguna forma, pero que como soy muy chica, no sé cómo transitar, cómo expresarlo, cómo racionalizarlo. Ninguno de los dos personajes me interesaba que sean racionales en algún punto, sino que sean pura pasión y puro instinto. Y en ese sentido decidimos jugarnos por esas distancias focales tan intensas, también un poco porque la intención es jugar a una película de mucha intensidad. Y de mucha carga. Y bueno, y otra cineasta que había revisado muchísimo es Martel para el trabajo de los primeros planos y para el trabajo, y concretamente La Niña Santa. Y así que bueno, fue un poco trabajar con esas ideas. Y después, para contar el universo del conurbano, pensamos en David Lynch. Como en algún punto conversábamos con Diego, con Benja, que el conurbano tiene algo de lynchiano en algún punto, tiene algo de ese surrealismo. Y bueno, entonces era como un poco pensar esos dos registros y lograr traducirlos ahí en esa puesta de cámara que armamos con Diego, que siempre, digamos, decidimos ser muy radicales en La Virgen, ¿no? Digamos, y jugarnos. En algún momento, en algún Q&A me preguntaron por qué tantos primeros planos. Y en algún punto fue una decisión de ir como muy a fondo a poder trabajar con esa sensación de sentir que estás siendo como parte de ese personaje, pero que también, por otro lado, por su forma de interpretar, no te está dejando acceder completamente. Y también, muy bien, Laura, me encanta todo lo que nos contás. Ahora en un ratito vamos a abrir a las preguntas, así que también vayan pensando, más allá de las que mientras te escucho atentamente se me van ocurriendo, pensando también en los proyectos, ¿no?, que vamos llevando adelante y conocer el tuyo y tu gran película nos ayuda también a pensar las nuestras. También algo que veo es la época, ¿no? O sea, en esta cuestión también de las historias que estás contando y desde dónde las estás contando, el momento, ¿no? Porque también las dos no están transcurriendo ahora, digamos. La elección de otro tiempo, digamos, en qué te arropa o qué es lo que te permite o cuál sería la razón que te lleva a salirte de la actualidad, digamos, más allá de lo político, el contexto, ¿no?, y la historia que te interesa también, digamos, que te ayude como a seguir contando la historia que estás contando en ese contexto, digamos, cómo opera, digamos, la época y la dirección de arte, ¿no?, en tus películas. No hay un preconcepto en las dos de voy a trabajar relatos de época. Surge el relato inicialmente y después, bueno, evidentemente la época en donde sucede.
varias cuestiones. Por un lado, siempre hablar sobre época, siempre la intención es hacerlo desde una mirada muy contemporánea. Una de las cosas que pensábamos mucho en Los que vuelven tenía que ver con, sí, vamos a hacer una película de época en Misiones a principio de siglo, pero lo tenemos que hacer con una mirada muy contemporánea, muy, no sé si es moderna la expresión, pero con una mirada de cine contemporáneo, porque también es el lente por el cual nos va a permitir quizás reflexionar un poco sobre... Siempre hay algo que el pasado tiene para decirnos del presente, evidentemente. Siempre es así. Luego está la magia del cine. Hablando, digamos, ya a nivel, esa cosa lúdica que tiene el cine, ¿no? Digamos, yo creo que si hay algo que se me dedico a esto es porque elegí jugar toda mi vida. Y juego carísimo, pero hay algo de eso, ¿no? De literalmente, digamos, si había algo que a mí cuando llegaba a una sala de cine de muy chica y quedaba completamente impresionada, y era como poder viajar un poco a otro momento, a otro espacio, a poder generar una realidad alternativa, un universo que exceda un poco el que estoy transitando todos los días. Y entonces, nada, nos lo propusimos las dos veces con muchas ganas de reconstruir época. Es muy lindo reconstruir época, es algo muy hermoso, pero también igual algo que, porque trabajé en el mismo equipo en las dos películas también, es el mismo equipo de gente. Entonces conversamos mucho sobre el mismo equipo de arte, el mismo equipo de vestuario, que es clave para hablar de época. Y siempre lo que conversamos con ellos es no hacer historicismo. Quiero decir, no obsesionarnos necesariamente porque vamos a construir época, eso se tenga que ver literalmente como, esto no es un documento, esto es una película, esto va a ser un tiempo nuevo, un universo nuevo, y hablemos de la época desde nuestro punto de vista. Y entonces las dos son un poco pop en su búsqueda de arte y de vestuario, pero sí en las dos sucede como mucha investigación. En Los que vuelven hubo mucha investigación, y además aparte una investigación difícil porque no hay tanto material de Misiones a principios del siglo XX. Muy pocas fotos, veíamos muchas fotos de Quiroga, investigamos mucho sobre Quiroga, ese es el registro fotográfico que hay de la selva en ese momento. Mucha cinematografía, pero además algo que nos obsesionaba también es que se vea vivo las dos construcciones de época. No importa tanto que responda necesariamente a que ese era el tipo de miriñaque que se usaba o eso era el tipo de shortcito, sino que eso se vea sucio, vivo, vivido. Una cosa que a mí me pasa cuando veo películas es que nadie en la Edad Media estaba limpio, básicamente. Todo el mundo estaba inmundo y tenía olor. Y digo, como que hay algo... en el caso de Los que vuelven, que tenía que ver con que eso se vea sudado, transpirado, que eso se vea vivido. Y en el caso de La Virgen de la Tosquera fue mucho más entretenido porque estaba todo el registro fotográfico de nosotros a los 19 años. Y fue el registro que miramos. Todas nuestras fotos, digamos, con esos shortcitos, esas musculosas, el corpiño con push-up y toda esa cosa que aparece de las chicas. Entonces, La Virgen de la Tosquera fue un divertimento también, hablar con la construcción de época. Y ojalá, me gusta mucho. Ahora, digamos, lo que pienso, tengo ganas de trabajar con el presente. Pero bueno, el trabajar con la construcción de época permite ampliar un montón el imaginario, justamente para no hacerlo necesariamente rígido a cómo debería ser. Sí me parece que es importante investigar, por supuesto, porque en la construcción del verosímil del relato siempre es muy importante investigar. Digo, los chicos, por ejemplo, a los chicos les hicimos ver Pizza Birra Faso, sí. Les hacía ver literalmente videos de saqueos del 2001, hay mucho material, veíamos material de Difilm, no veíamos, yo lo que no quería era que vean noticieros, sino que vean archivo directamente, porque en los archivos, que eso se puede acceder en YouTube, cuando se ven los archivos de los saqueos, por ejemplo, porque cuando uno recibe como la información de lo que fue en saqueo, siempre está a través de un noticiero, siempre hay una mirada ideológica, de alguna manera cargada, por lo general es amarillista, por lo general es tremendista, y de pronto cuando ves el archivo aparece todo un universo nuevo, porque está la cámara ahí, digamos, ¿no? Después va a venir el recorte. Entonces, para entender un poco todo eso, nada, y los chicos...
trabajamos un poco con esa y ahí es donde surge la investigación, pero después es trabajo de mesa y de poder también faltarle el respeto a la época, de alguna manera, y hacer como nuestro propio relato. Pero bueno, siempre también desde una mirada contemporánea. En algún punto en tanto la puesta de cámara, en tanto, o por lo que entendemos nosotros por contemporánea, porque digo, cada uno lo puede interpretar de como sea, pero por lo que nosotros entendemos de eso. A mí sí me interesa a mí me interesa el público a la hora de hacer una peli. Menos mal. Me interesa, digo, no quiero hacer una peli para mí. Siempre todos hacemos la peli que nos gustaría ver, pero a mí me interesa el público. Entonces, me interesa también que se entretengan, que sea divertida la experiencia. Por supuesto, después, la gente que no le gusta el terror, está bien, no para todo el público. Pero sí me interesa. Y eso también tiene que ver con ser muy conscientes de que no solo hacemos una película para los demás también. Entonces, bueno, todas son las cosas que conversamos con el equipo de gente, pero bueno, nada, la Virgen de la Tosquera eran bolsas de ropa nuestra, honestamente. Así que fue como muy divertido hacer esa búsqueda. Sí. Yo veo a alguien ahí, quizás es porque tenemos que empezar con las preguntas, ¿puede ser? Lo capté entonces. Hablando de nuestro público, a ver, ¿cuántas manos? ¡Qué suerte! ¿Cuántas preguntas? A ver, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Ustedes le dan el micrófono? Sí, tenemos Bien. un ratito corto de preguntas, pero... ¿Tenemos un ratito corto? Ay, Dios mío. ¿Ya pasó una hora? Ah, eso pasó. A ver, arranquemos con las preguntas, a ver. Hola. Hola Laura, felicitaciones. Es una gran película, pienso. Y es una gran película también para el gran público, digo porque hablaste un poco de eso. Creo que puede ser eso. Y te agradezco también que hables de libertad y de fomento público y que relaciones esas dos cosas en un tiempo donde parece que se intenta otra cosa, ¿no? Y tengo dos. Una es sobre la formación. Hiciste referencia a tus años acá y por ahí pedirte que si tenés en la memoria qué aspectos, qué cosas, qué ejercicios, qué momentos de tu formación te sirvieron más intensamente para volcar en las películas, y uno bien entiende que uno aprende después en el trabajo, pero bueno, de ese momento también, ¿no? Pensando en el aprendizaje de cine. Y la segunda es sobre el espacio, que vos hablaste del conurbano y de esa cosa lynchiana, pero también es verdad que filmaste en distintos lugares y unificaste un poco el espacio, y preguntarte cómo, digamos, qué reglas un poco seguiste para intentar contar todo eso como un solo lugar, ¿no? Que es ese conurbano, no sé si conurbano oeste o algo así, que es donde pasan las cosas. Eso. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que hay una cosa que me dio la educación pública. Vieron muchas materias que me gustaron. Me gustaba mucho literatura y las artes. Me gustaba LAC. Yo creo que hay algo que para mí te da la formación pública, que tiene que ver con la comunidad y la comunidad diversa. Hay algo para mí que es como muy importante para dirigir, que tiene que ver con lo vincular, con que se va a armar un equipo de gente. Nosotros estamos acá, estoy yo acá, y es casi un poco injusto en un punto, porque la realidad es que se trata todo el tiempo de un aporte con el otro, de una negociación con el otro, y yo creo que la empatía y el trabajo con, por ejemplo, grupos con los que, trabajo con grupos que por ahí había gente con la que me llevaba bien y por ahí con la que me llevaba muy mal, digamos, si teníamos que llevar adelante el proyecto, el corto, lo que fuera, todo ese ejercicio, todo ese entrenamiento, creo que es algo que me dio muy concretamente la formación de la educación pública. Justamente eso, como la empatía por un otro completamente distinto y lograr encontrar una forma de entendernos en un espacio en donde todos venimos de contextos muy diversos. Eso es lo que me parece que tiene interesante, que no va a suceder en un lugar en donde todos pagamos mucha plata para estudiar, sin juzgarlo, digo, ¿no? Pero en algún punto ahí tenemos toda una base de vida más o menos similar. En cambio, en la educación pública no. Venimos todos de contextos muy diversos y muy diferentes. Y eso es tan importante para hacer una película.
Eso es casi más importante que tener la idea y flashear con Lynch en algún punto. Y después, al respecto de los espacios, hay que conocer mucho la propia película. La película está filmada en Mendoza. Y tuvo que ver con que, nuevamente, la película se desfinanció en un momento, íbamos a filmar en Buenos Aires, no pudimos. Entonces, fuimos a filmar a Mendoza y armamos la parte de conurbano donde viven los chicos, es el conurbano mendocino, y la tosquera es la tosquera de Seiza. Pero eso, nuevamente, también es lo hermoso de la actividad cinematográfica. Digamos, esa cosa, el montaje es la diferencia, ¿no? Es como eso que tiene este arte que no tiene otro, poder construir el espacio a través del montaje. Y es un trabajo de tener una visión muy clara que también compartís con el director de fotografía, con la directora de arte. La directora de arte es importantísima, bueno, en este caso y en todos, directora, director, para poder concebir el universo de una película. Y es con ellos con quien vas a ver los espacios y empezás a entender cómo armar el puzzle, digamos, esa suerte de Frankenstein hermoso que termina siendo una película. Y es lo más común, que termines moviéndote de espacios y encontrando otros lugares. Y es un ejercicio de mirar, de observar, pero sobre todo, digamos, de mucha disciplina y de mucho conocimiento de tu propia peli, digamos, de cuáles son los espacios, todo el trabajo de previo, de búsqueda de imágenes, de trabajo de mesa, ese trabajo de mesa de imaginarla. Después nunca va a ser lo que salió nunca van a estar esas fotos que yo presenté en la carpeta, nunca se va a ver así. Pero gracias a haber hecho todo ese laburo, después cuando apareció el espacio, podía reconfigurarlo para encontrar una forma en que tuviese sentido con todo el relato espacial de la peli. Igual esas son las cosas más divertidas del cine, ¿viste? También, decir, bueno, no puedo creer que vamos a filmar todo esto en Mendoza y de pronto apareció un espacio que incluso era mejor, porque claro, el conurbano de acá cambió mucho, pero allá no tanto. Cuando dije esto después en Mendoza me dijeron, yo qué sé, pero que tienen razón, pero bueno, digo, como que fue muy lindo descubrir también cómo contar ahí a Buenos Aires. Así que bueno, un poco por ahí. Bueno, primero, hola Laura, felicitarte por esta película. Yo tuve el honor de verla en el Bafisi en abril, la gran ganadora, y apenas salí del cine dije, la quiero ver de vuelta, así que me encanta que llegue a los cines. Vos hablaste del cine independiente, que para mí es uno de los grandes estrenos del año, también en un contexto donde todo lo que está pasando con el Inca, todo el inminente cierre de Cinear también, me parece muy importante mencionarlo. Y pensando también, más allá que es esta película, tu otra película, la anterior que hiciste, Álbum de Familia, las dos las vi este año y me encantó. Y pensé cómo fue ese proceso de grabar más o menos las dos películas al mismo tiempo, en un tiempo parecido, que son tan distintas, pero al mismo tiempo tan nuestras, historias tan importantes de lucha, de resistencia. Así que cómo fue ese proceso de grabar esas dos casi seguidas. Bueno, gracias. Qué lindo todo lo que dijiste. Te vamos a llamar para laburar en prensa. Fue muy traumático. No estuvo bueno. No hay que hacer dos películas al mismo tiempo. De verdad, me gustaría decirte que fue bárbaro, pero la pasé muy mal. Pero se dieron las circunstancias así. Se dieron las circunstancias así y en un momento hasta pensé en abandonar una para meterme de lleno con la otra. O sea, imagínate que mientras estaba haciendo el montaje de Álbum de Familia, estábamos preproduciendo a La Virgen de la Tosquera. Y eso es medio enloquecedor, porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a tener un trabajo que nos genera dinero, que somos empleados, que yo sé, incluso dirigiendo, ¿no? Digamos, bueno, yo estoy dirigiendo este capítulo, lo que sea, pero bueno, es para algo que me involucro hasta acá. Pero cuando son los dos tus relatos, es mucha responsabilidad y además aparte no querés abandonar a ninguno. No querés a ninguno decir, bueno, este lo hago hasta acá y el otro le doy más. Como son dos hijos ahí que tenés que... Y entonces la verdad es que fueron 2 años, estoy muy entusiasmada de que ahora en este verano voy a tener vacaciones. Lo digo en serio. Porque realmente no paré un segundo y es así. Y cuando entonces una película se armaba un espacio que podías descansar un poco, entraba la otra. El diseño de sonido de Álbum de Familia lo hacíamos mientras estábamos terminando de filmar La Virgen de la Tosquera. Entonces es un nivel de atención muy alto, pero que también a veces el aprendizaje es que dirigir a veces también tiene eso.
que este laburo viene con eso, ¿viste? Que viene con un montón de limitaciones. Y que por lo general, muchas de ellas son positivas finalmente, pero otras no. Y es parte. Trabajar con la limitación es algo que no queda otra en algún momento. Pero que bueno, lo que no hay que hacer es bajar la vara, ¿no? En algún punto. No se puede abandonar una cosa para darle más bola a la otra. Pero bueno, eso, estuvo duro. Hola, Laura. Me encantó realmente la película, ya la había visto en Buffy, sí, al igual que él, y sí, la quería ver acá de vuelta, porque he visto que ya de hace tiempo, con todo este viaje que tuvo la producción, que tuvo el recibimiento de positivos por Sundance, la aclamación del público en Buffy, y yo quería saber qué resultado es el que esperás de toda esta peli después del estreno en los cines, ya con todo este viaje ya hecho. Le tengo un poco de pánico porque hizo un viaje muy lindo, la peli, y medio sorprendente, y como te digo, fue como todo, nunca tuvimos mucho tiempo de reflexionar lo que estaba pasando, porque no lo habíamos terminado también cuando fue para Sundance. Lo que sí tengo un poco emocionalmente es que como ya la pasamos tantas veces, hay algo de que, bueno, un poco estoy más tranquila con eso. Le tengo un poco de pánico porque hemos decidido apostar por salas comerciales. Quiero decir, no vamos a hacer un estreno en el mal, me encanta el quiero decir, no vamos a hacer un estreno chiquito. Entonces nos lanzamos a las salas comerciales y casi como una apuesta, que igual la banco. Ojalá que confiando un poco en la peli y bueno, y también para darse el gusto de estrenar en una sala comercial, porque también a veces el ciclo de hacer cine tiene eso, ¿viste? Decir, a mí me gusta ahora entrar y en el Cinemark Palermo y ver los afiches que están, sí. Me da mucha emoción, tiene algo de decir, bueno, es lindo haber cumplido este sueño. A veces también se trata de eso, ¿viste? Todo eso y decir, bueno, pero vamos a darnos este gusto. Lo que va a suceder es, no lo sé, no estoy pensando mucho. Ojalá que haya una recepción. Bueno, es importante también el boca en boca. Esto me lo mandó a decir mucho Benjamín Neistat, porque Benja es muy intenso con esto y me dice, tenés que decir que hay que comentarla. Entonces, en honor a mi compañero y amigo, les pido que si les gusta, compartan, y esta cosa de compartir en stories y todo eso, apostamos al boca en boca. Así que ojalá que la podamos mantener y pedirles muy especialmente que vayan el primer fin de semana. Por tercera vez si tienen ganas. A ver, tenemos una profesora en la sala, Mónica. La película me encantó, realmente me parece una gran película y nosotros nos vamos a comprometer todos en hablar con todos los alumnos para que no haya un alumno que no la vea. Ese es el compromiso. Sí. Después de esto, quería decirte también que sos una gran directora de género. Y entonces, en la literatura argentina y en el cine argentino, pero fundamentalmente en la literatura, este género que es ese extraño del Río de la Plata, hay que filmarlo más. Entonces, tal vez eso que te pasó con esos españoles, que muchas veces a mí sus películas de terror no me gustan, y el sonido que usan con las películas de terror me parece de terror, sí. De terror. Porque tu Natalia no es Carrie, no. Sin embargo, es súper argentino, es súper original y también es universal. Entonces, realmente estoy conmovida porque la película me parece impresionante y espero que ese resultado se vea también en el público. Entonces, acá viene la pregunta. Si pensaste, además de filmar a Mariana Enríquez, filmar textos de Samantha Schweblin. Bueno... Te quiero decir algo, está todo opcionada la obra de Samantha Schweblin. Quiero decir, ya está toda vendida. Así que, no, voy a decir algo que sí quiero filmar, que estoy buscando. A mí me gustaría, esto es un deseo que lo vengo charlando bastante y tengo que poder, yo estoy leyendo mucho, hay muchos autores muy buenos. Bueno, muchos no, pero digamos, hay una serie de autores de género hoy
que se los extiendo acá y se los recomiendo. Bueno, hay algunos hace un tiempo que trabajan con esta forma local, con esta mirada local también y resignifican el terror y para mí lo hacen mucho, lo hacen muy interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que decís al respecto del terror a la Argentina. A mí me gustaría trabajar con un texto de Luciano Lamberti que se llama Para hechizar a un cazador. Ese es como mi sueño, lo tiro acá y ojalá que suceda. No, igual vengo charlando con Luciano, tengo que lograr, pero bueno, es una gran novela. Pero bueno, también hay, además de Samantha Schweblin, hay otros autores. Tomás Downey, se los comento también porque me parece lindo, porque sí, el cine es muy costoso. El cine es muy costoso y eso es algo que es imposible no conversar a la hora de hablar de género. Pero sí en la literatura hay autores de género muy interesantes. Bueno, Tomás Downey se me ocurre es otro. Acabo de terminar de leer un libro de Roberto Chuit Roganovich que se llama Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de ciencia ficción. También me parece un autor súper interesante con el que me gustaría trabajar. Y Samantha, bueno, Samantha ojalá, pero por el momento estoy muy enganchada con este libro de Luciano y ojalá que pueda trabajar con él en el futuro. Está bueno el libro, sí, se los recomiendo, es un novelón. Sí, hay mucha muy buena literatura para leer ahora, en este momento. Más allá del realismo, la literatura del yo y demás, hay cosas súper interesantes, así que sí. Y otra cosa que me parece interesante es que es una fuente de inspiración también para visual y sonora. No solo en tanto tomar una historia, sino sobre todo en este tipo de géneros. ¿Tenemos para una pregunta más? ¿Sí? A ver quién. Hola, buenas tardes. Hola Laura. Justo ayer vi Pisa Virrifazo por primera vez. Y bueno, qué decir, tengo muchas cosas para preguntar y decir, pero una cosa que me parecía muy interesante es este subgénero del terror como que es la rabia femenina, que siento que de alguna manera, como dicen, cuando un director lo toma desde un punto de vista personal, solamente podría tal vez narrarlo si lo ha vivenciado, y se sintió mucho eso durante toda la película. Bueno, como mujer cis heterosexual, digo que no sé si vivencié lo mismo, pero definitivamente los celos o algún tipo de inseguridad, me parece que casi todas las mujeres, si no todas, y lo valoro mucho. Diría muchas más cosas, pero te quería preguntar dos cosas. ¿En qué, si es que estudiaste el arquetipo, ¿no?, de esto de la mujer, así como decía, la rabia femenina, ¿no? ¿En quiénes te basaste, si lo hiciste? Y como las actrices mencionaron que era más allá de una adaptación, como una reinterpretación tal vez de los cuentos, ¿cuánta parte es ficción y cuánta parte tal vez es de tus vivencias personales? Gracias. Es cierto que existe como este subgénero dentro del género que es Feminine Rage. No, es mi propia rabia. No, la verdad es, y la de mis amigas, y la de... No estudié necesariamente el arquetipo. La verdad, en ese sentido, de hecho, quise como alejarme un poco del arquetipo. Le tengo un poco de miedo a veces a caer. Lo que sucede es como que el cine todo el tiempo, o los contextos, bueno, la crítica, lo que sea, digo, permanentemente hay una tendencia a la necesidad constante de clasificar las cosas. El terror tiene muchas clasificaciones, muchas subclasificaciones. Son interesantes porque permiten investigar, pero después, a la hora de hacer, yo trato un poco de alejarme de todo eso, porque justamente porque creo que lo más interesante que uno puede transmitir es como la experiencia personal. Y creo que ahí es donde cuando uno se abre y abre las heridas y estás como totalmente en carne viva, digo, creo que ahí es donde, y es muy doloroso, creo que ahí es donde también aparece lo más verdadero. Entonces, en ese sentido, si bien me gustan mucho los arquetipos y las Scream Queen y demás, la verdad es que justo en esta película, más allá de la vida personal o no, fue un poco
una mezcla de situaciones que todas de alguna forma las debo haber vivido y estando en el lugar de todas ellas. Y te hacen esa sensación de mujer deseante, porque una de las cosas que también me interesaba era hablar de esto, de mujeres deseantes pero complejas, no necesariamente. A veces siento que a las chicas adolescentes, que son un clásico del cine de terror, están demasiado contadas por hombres, y entonces todas aparecen en lugares un poco obvios. No todas, digo, Sofía Coppola tiene unas hermosas mujeres, digo, hay de todo, pero por lo general en su mayoría. Y lo que quería era contar las mujeres que yo conocía, además de contarme a mí. Contar eso, digo, esa cosa de un deseo, pero un deseo que a veces sucede, que a veces no, que a veces es reprimido, que es difícil de explicar, que es difícil de encasillar, que viene con celos, cuando que las amistades pueden ser amorosas y tóxicas. Y todo eso, hacerlo en clave de brujería, era un poco el plan, pero la realidad era que era hablar de nosotras. Y la segunda no me acuerdo. ¿Cuál era? No, creo que era como un poco eso. Ahí va. ¿Cuánto hay de vos? ¿Cuánto? Y justo en esta es paradójico, porque yo le decía a Benja, son los cuentos de Mariana y la escribió él, y sin embargo va a ser la película más biográfica que tengo, y es todo lo que voy a contar. Pero sí, hay mucho de mí. Bueno, pero tenemos a los padres. Aprovechando que están en la sala, qué lujo. Pero qué lindo que hayan venido tus padres acá a verte. ¿Qué tienen para decir? A mi viejo va a hablar seguro, mirá, ahí está, le gusta el micrófono. Bueno, primero el orgullo, ¿no? Cuando profesor. Ya saqué no sé cuántas fotos del celular, saqué con la foto de Laura, ¿no? Y después también algo que quiero destacar, que es muy importante, ¿no? Que se dé en este ámbito de la universidad pública. Yo quiero, además del episodio, destacar esto, ¿no? Que esto lo permite la universidad pública y que, bueno, como uno es hijo de esta casa, digamos, de la universidad pública, me parece fantástico que mi hija esté en este contexto. Ha estado en otros ámbitos, el ámbito del Bafisi. Bueno, tiene por delante que el desafío en el recorrido de esta semana en Sitges, en el festival de allá. Y bueno, la verdad que, y además nunca había escuchado en detalle una charla tan interesante como la de hoy, ¿no? Porque la he escuchado ella dar explicaciones, pero dar explicaciones en un contexto de gente que conoce de cine, me pareció bárbaro las preguntas y las respuestas. Pero bueno, estamos contentísimos, ¿no? Yo rompo la camisa de ver a mi hija, la adoramos y nos encanta lo que está haciendo, y bueno, seguramente seguiremos apoyándola en todo lo que queda por delante. Mi viejo es docente de la UBA, les quiero contar, por eso. Y mi mamá no quiere hablar, pero Luisa Merela, digo, el personaje de Rita está un poco inspirada en ella. No sé si le gusta o no le gusta que diga esto, pero es algo positivo, ma. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Y ya medio me parece que tenemos que ir cerrando. Ya después de los nervios, ya después de todo lo que dijimos, ¿hay algo más que tengas ganas de compartirnos, de decirles a nuestros queridos estudiantes, tu público? ¿Algo que te hayas quedado con ganas de decir? Solo supongo que cuando yo estudiaba fue difícil correrse emocional y intelectualmente de un tipo de cine que era el que más se hacía, se juzgaba un poco al cine de género. Y creo que hoy hay una cosa muy positiva del cine nacional, y es que es muy diverso y hay de todo. Así que nada, es medio invitarlos a hacer lo que tengan ganas de hacer y a correrse absolutamente el canon y a no compararse con nadie y a hacer lo que les salga y hacer. Y después creo que me parece importante decir que hoy vivimos una situación particularmente compleja. El Inca está desmantelado, la verdad es esta. Hoy una película como esta, es terrible terminar de esta manera, pero me parece que también lo deben saber, pero hoy no sé si yo podría filmar esta película en las condiciones en las cuales hoy el Inca está. La cual ha suspendido prácticamente todos los apoyos y en donde se está, subejecutando el dinero, lo digo sin demasiadas, pero entonces hay que poner el cuerpo en la calle, hay que defender, además de a través del voto,
hay que defender las instituciones. Cuando a mí hace poco me dijeron en una charla en el NERC, como me decían, tenés que dar esperanza. Y yo la verdad que no estoy tan amiga del relato ese de todos tenemos una cámara en la mano, porque nada, digamos, todos tenemos un teléfono más o menos en la mano y algunas personas tienen un iPhone 16. Lo que hace la diferencia, lo que permite que filmemos son las instituciones públicas, son las instituciones de fomento a la cultura. Eso es importantísimo y bueno, nada, transmitirles eso, que hay que defenderla. Muy bien, te despedimos con un gran aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, nos vemos pronto y nos vemos el 30 en las salas comerciales. Gracias, Laura. Gracias, gracias.